Señoritas, esta vez vamos a hablar un poquito de lo tradicional hasta lo más contemporáneo acerca del funcionamiento de las oficinas y lo que tiene que ver esto con el grado de productividad que pueden tener los empleados que forman una corporación. Básicamente, uno de los criterios más fundamentales al momento de diseñar una oficina o una corporación es el manejo de la zonificación o el manejo de los grados de privacidad que se tienen al momento de acceder a la corporación hasta la parte más privada. Siempre existe dentro de una corporación, llamémosle así, los propietarios en un primer momento o aquellos representantes más importantes de una corporación y que por lo general siempre tienen necesidad de mucha privacidad, sobre todo por el criterio de seguridad. Siendo así, al momento de hacer inicialmente la zonificación de su proyecto, deben de pensar de que aquellas partes donde accede el público son las que están primero más cerca del acceso y segundo con un mayor grado a mayor grado público dentro del manejo del espacio. Gradualmente ustedes pueden ir manejando la jerarquía de privacidad, alejándola poco a poco de la parte del acceso hasta dejarlo en los espacios, digamos, de mayor dificultad de acceso. No se trata de que va a ser un lugar donde sea difícil de acceder en términos de funcionamiento, sino que no sea accesible de una manera tan sencilla para el público en general. Bajo estos términos, que digamos que es como el criterio básico del diseño de las oficinas, tenemos que pensar siempre de que existe una parte de la oficina que es la que el público ve y a la que el público tiene acceso y que visita esa parte del espacio. Desde aproximadamente el 2011-2012, en El Salvador se tiende a hacer una especie de front office y back office. ¿Qué significa esto? Que aquellos espacios que tienen mayor contacto con el público, que evidentemente con el criterio que les dije ahorita, son los que se encuentran en la parte más cercana al acceso, es la parte del espacio corporativo que más comunica la marca. Siendo así, el tratamiento del espacio aquí es donde tiene que comunicar de una mejor manera el diseño corporativo de las marcas que están respaldándose o que respaldan, mejor dicho, la corporación. En el back office, que en español podríamos decirle la trastienda, si ustedes quieren ponerle otro término, sería prácticamente el área productiva de la corporación. Ahora, en este punto es donde hay algo muy delicado que manejar, porque las empresas, como en el caso de Google, están cambiando la manera en la que conciben el capital productivo de las empresas con el objetivo de hacerlos que produzcan más beneficios. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de Google? Su filosofía corporativa busca mucha libertad de trabajo para sus empleados porque saben de que sus beneficios se obtienen directamente a partir de la organización de las ideas o de la organización creativa de la información. Eso significa de que no pueden dejar pasar una sola idea sin que ésta se registre de alguna forma. Y en el caso de Google lo que hacen es que colocan un montón de pizarras por todas partes, de tal forma de que usted ya sea que está trabajando o se está comiendo un sándwich y usted se le ocurre una idea, entonces usted puede escribirla en algún momento y compartirla con sus compañeros. Por supuesto que dinámicas como esta dependen de la filosofía corporativa de las empresas. Lo que nosotros tenemos que primero deducir es cuáles son los beneficios que se obtienen dentro de una oficina para nosotros proponer esos espacios que van a posibilitar mayor productividad dentro de sus empleados. Una de las cosas que en general todas las oficinas están ahora promoviendo es que se puedan desarrollar espacios de convivencia. ¿Qué ocurre con esto de los espacios de convivencia? ¿Por qué es que se están generando esto? Una de las cosas, como hemos visto antes, que son importantes dentro de una corporación es la comunicación, ya sea dentro de los empleados o desde la corporación hacia afuera para poderse posicionar. ¿Qué ocurre con esto? Que los espacios de convivencia son los que permiten que los empleados puedan comunicarse entre sí y de esa manera mantener mayor empatía
y por consiguiente mejores equipos de trabajo. De esa forma, si nosotros creamos aquellos espacios de convivencia, por supuesto que estamos hablando de unos espacios dosificados de convivencia, así es como se puede lograr que estos empleados se comuniquen entre sí y por consiguiente tengan una mayor productividad al momento de desarrollar su trabajo individual. Este criterio es bien fundamental porque fundamentalmente es una tendencia que se tiene desde más o menos 2010-2011 y las corporaciones más grandes del mundo trabajan así. Lógicamente, El Salvador es un país que carece o más bien no le sobran las áreas. Estamos hablando de que contamos con muy pocos metros cuadrados o los precios por metro cuadrado, sobre todo en la ciudad, son un poco altos o no son accesibles a cualquier persona. Pero eso nos demanda a los diseñadores de interiores que sepamos ser creativos en cuanto al aprovechamiento de los espacios, no solamente para que quepa la gente trabajando, sino que para que la gente pueda convivir en un momento dado. Tradicionalmente hemos tenido nosotros necesidad de áreas de cafés, necesidad de bodegas de papelería, necesidad de bodegas para los equipos informáticos, los sanitarios y bueno, y quiero ver qué más, y los archivos, que fundamentalmente han sido los espacios complementarios de las corporaciones. Sin embargo, existen otras zonas, de por sí las circulaciones o las salas de espera, que se pueden aprovechar para que puedan servir de áreas de convivencia no solamente para el público en general, sino para los mismos empleados. Lo mismo pasa con las tradicionales áreas de café, se pueden aprovechar para que éstas sirvan para que los empleados entre ellos convivan. Con esto les dejo la inquietud de en qué forma vamos a hacer nosotros que dentro de la unidad de orientación y servicio al estudiante se puede hacer que el estudiante conviva con el psicólogo que lo atienda y que no sienta precisamente que está en una sala en la que hay un licenciado en psicología resolviéndole o tratándole de orientar en su quehacer académico, sino que el espíritu que debe de buscar este ejercicio es tratar de hacer más eficiente ese beneficio que se obtiene dentro de la unidad, pero desde el punto de vista socioespacial. Quisiera que en esta primera parte ustedes van a trabajar todo a mano inicialmente, lo que van a presentar el martes próximo va a ser todo a nivel de sketch y vamos a trabajar fundamentalmente dos cosas. Primero, lo que llamamos un layout. Más adelante les voy a compartir una imagen conceptual de lo que significa un layout, que básicamente es la distribución del espacio. Y quisiera que esta parte la trabajara el grupo completo. ¿Por qué quisiera que lo trabajara el grupo completo? Porque en este momento es donde necesitamos que haya muchas ideas. Y si hay 3 miembros o 2 en el caso de uno de los grupos que estén aportando, la parte inicial va a ser mucho más rica. No quisiera que volviera a pasar la observación que les hice en la repentina, que detecté muy poco tiempo de dedicación a la pensada de esto. Quisiera que puedan idear cuáles son inicialmente los espacios que se requieren para poder hacer más productivo un interior corporativo y a partir de eso podríamos pasar a la siguiente etapa que la vamos a hacer después del martes, pero que en este momento ya la podemos analizar. Entonces lo otro que vamos a trabajar para el próximo martes es el boceto del tratamiento superficial del espacio a nivel de señalética. Es decir, a partir del programa arquitectónico que más adelante les voy a compartir, donde van a aparecer los puestos de las personas que laboran dentro de la unidad y la jerarquía que ésta tiene, tenemos que idear nosotros cuáles van a ser los espacios con nombre y apellido y cómo vamos a orientar a la gente utilizando el diseño corporativo que ustedes mismas han ideado dentro de los talleres. Siendo así, vamos a tener fundamentalmente distribución del espacio por un lado y por otro vamos a tener el primer hervor, digámoslo así, del tratamiento superficial del espacio a nivel de señalética.
Estas dos cosas son las que vamos a ver el próximo martes para de una sola vez hacer crítica, y a partir de ese momento vamos a iniciar, más bien vamos a darle forma al proyecto. Nos vemos entonces el próximo martes.